CZ Delta es un personaje que aparece poco dentro del anime de Overlord, y sin embargo es uno de los personajes con más ataque físico de Nazarick para su nivel. Es una artillera y francotiradora armada hasta los dientes, es la creación de un programador y curiosamente es la más querida por las sirvientas de Nazarick. ¿Pero qué la hace tan especial? ¿Por qué es tan temida y admirada? ¿Quieres saber más sobre CZ? Pues empecemos. CZ2128 Delta, integrante de las 6 estrellas de las Pléyades, originalmente ella y sus hermanas sirvieron como la última línea de defensa de la gran tumba de Nazarick, y tenían el propósito de retrasar a los enemigos invasores para la batalla final de los miembros del gremio. Muy posiblemente su nombre completo con el CZ delante de un número se debe a algo similar a lo que pasa con muchas armas de fuego. Como ejemplo práctico tendríamos la KDAK-47. Esta se refiere a Mikhail Kalashnikov y el 47 es el año en el que se aprobó la producción. El mundo original del que provenía AIM se ambientaba en el año 2138, por lo que podemos suponer que el 2128 de su nombre sea un año relevante para su creador. Tampoco sabemos si el nombre real de Garnet representaría algo en el CZ, pero su nombre fue construido como si fuera un arma de fuego debido a sus clases y habilidades, por lo que muy posiblemente también sea relevante. Por supuesto, su residencia estaría ubicada en los cuartos de servicio del 9º piso. Sobre su personalidad, aunque normalmente la vemos muy inexpresiva, de hecho junto con Yuri Alpha es una de las Pléyades que menos posibilidades tiene de acabar contigo como humano. De hecho su karma es de 100 puntos positivos, lo que la colocaría como neutral pero en el lado bueno. Solo es superada por Yuri Alpha y Sebastián en este índice de karma y es la primera en hacer un amigo de otro mundo. Otra curiosidad que hemos podido ver en el anime es que a CZ le encantan las cosas bonitas. Le gusta abrazar cosas monas, aunque a Eclair el pingüino no creo que le guste demasiado que la abrace CZ. Y también le gusta poner pegatinas de un yen en las cosas que le gustan. Estas pegatinas son muy importantes ya que si CZ te pega una no deberías atreverte a intentar quitarla. Eso la pondría triste y es prácticamente un pecado capital. Sobre su raza, CZ es por supuesto un autómata. Los autómatas en el mundo de Overlord tienen por supuesto un cuerpo de máquina y están programados para no mostrar emociones. Son una raza con inmunidad al veneno y podían poseer una variedad bastante grande de armas, como podemos ver con CZ, que usa directamente armas de fuego. Curiosamente dentro de Overlord solo conocemos a CZ como la única de esta raza, aunque es normal ya que los autómatas no estuvieron tan presentes en el juego de Yggdrasil, debido a que vinieron a partir de una actualización, es decir, no estaban en el juego desde el principio. Si habéis visto bastante el anime seguro que conocéis ya las sirvientas Homunculus. Estas son las 41 sirvientas del nivel 1 encargadas de limpiar los pisos 9 y 10 de la gran tumba de Nazarick. Entre estas sirvientas lo cierto es que las Pléyades son adoradas con fanatismo y son prácticamente idols famosas para ellas. Pero lo curioso es que la más adorada entre todas estas es CZ. De hecho lo podemos ver en el anime cuando entra a la cafetería. Hablemos ahora sobre su creador, Garnet, miembro del gremio Insoalgon, es obviamente uno de los 41 seres supremos y creador de CZ. Garnet era sin duda un programador muy bueno, entusiasmado con la gran cantidad de trampas que se podían poner en el juego. Tras muchas pruebas se convirtió en uno de los responsables de las trampas de Nazarick, y entre sus trabajos tenemos ayudar a Taulas Marardina, el creador de Albedo, con las trampas de la tesorería de Nazarick. También creó la sala del pánico del piso 9, que no es otra cosa que una sala repleta de trampas, y creó la mansión ninja de Niensiquerai, el creador de Narbral Gamma. Esta mansión tiene numerosos pasadizos, puertas giratorias y trampas que hacen sentir al poseedor como un verdadero ninja. Sin duda hizo un trabajo espectacular, ya que fueron sus trampas junto a los NPCs y los numerosos pisos los que repelieron una incursión con más de 1500 jugadores y NPCs en la gran tumba de Nazarick. Su nombre seguramente provenga de un grupo de minerales de silicato y por supuesto la relación que más podemos destacar de él es la que tenía con CZ, ya que Garnet se esmeró bastante en crear a esta NPC y CZ tiene un trasfondo que le permite estar familiarizada con las trampas de la tesorería. También la programó para que se refiriera a él como el profesor. Por supuesto también es él el que creó las pegatinas de un yen para CZ y curiosamente son bastante resistentes ya que no se desprenden incluso con agua. Al ser un ítem limitado, Ainz incluso se propuso a producirlas en masa para ella. No sabemos mucho más sobre sus habilidades
habilidades, pero sin duda era una persona muy afable. Curiosamente, en la novela web, que ya recordaréis que no es canon, CZ no fue creada por Garnet sino por Tabula Smaragdina, el creador de Albedo, Nigredo y Rubedo. En mi opinión, tener como creador a Garnet le pega bastante más. Si bien la personalidad de CZ por fuera fría, pero por dentro tierna, pega muy bien con el Gabmoe que le encantaba a Tabula, también es cierto que Tabula solía orientarlo bastante más al horror. Solo hay que ver a Nigredo. Hablemos ahora sobre sus habilidades. CZ es un autómata que se especializa en combate a larga distancia. Sus clases son artillera y francotiradora, por lo que a larga distancia es realmente peligrosa. De hecho, está especializada en rastreo y ocultamiento, con otros trabajos como asesino o acechador, por lo que podría ser una especie de Simo Haya pero en Overlord. Sus estadísticas también acompañan a esto, pues aunque tiene bajos niveles de defensa física o ataque mágico, tiene la mayor potencia de ataque físico entre las Pleiades. También tiene bastante defensa mágica y agilidad para moverse rápidamente. Algunos seguro que os preguntáis por qué tiene tanto ataque físico si es un atacante a larga distancia, pero lo cierto es que sus habilidades activas le permiten hacer daño físico y potenciar este por medio de sus balas, lo que hace que sea extremadamente peligrosa. También posee habilidades que dañan tanto a un objetivo concreto como a varios, y todas estas habilidades hacen que la mayoría de los habitantes del Nuevo Mundo no representen ningún desafío para ella, si es que la ven venir en primer lugar, claro. Sobre su equipamiento, como hemos dicho antes, CZ está equipada hasta los dientes. Podemos destacar principalmente sus armas mágicas que le permiten disparar consumiendo mana. Estas permiten un modo automático y tienen la habilidad de Full Burst, que le permite disparar un aluvión de balas rápidamente. Esta es una de las únicas armas de fuego que conocemos en Overlord, en primer lugar porque vienen del videojuego y en segundo lugar porque requieren de una clase de trabajo para funcionar adecuadamente, lo cual es difícil en el Nuevo Mundo. Su bufanda también es un objeto legendario con varios hechizos de sigilo y emboscada que le permiten a CZ incluso volverse invisible una vez al día. Esto sumado a sus habilidades la hacen aún más esquiva. Por último, también posee un perfume que la hace inolora para situaciones de infiltración. Verdaderamente terrible este personaje. Sobre sus relaciones, dejando aparte a su creador, es por supuesto leal a Nazarick y a Ainz. De hecho, esta cree que es el ser supremo más amable por quedarse con ellos, se lleva bien con el resto de Pleiades, aunque se pelea con Entoma para ver quién es la pequeña. Y tiene un poco de celos como otras Pleiades a Narveral Gamma por pasar mucho tiempo con Ainz. CZ molesta un poquito a las bestias mágicas de Aura, les da abrazos y les pone pegatinas de Ungen, por lo que Aura tiene que intervenir de vez en cuando. Pero la verdad es que tampoco se llevan mal. Yo si fuera Eclair huiría de ella por mi propia vida. Y por supuesto a CZ le agrada Hamsuke, que bueno, es que es un hámster gigante, ¿cómo no lo va a hacer? También es muy amiga de Neia después de la aventura que tuvieron juntas. Por último, a CZ le gustan mucho las cosas dulces, de hecho su bebida favorita es un batido extremadamente calórico que sabe a chocolate, fresas y plátano. Supongo que no tienes que preocuparte por las calorías cuando eres un autómata. Por cierto, dentro de Nazarick muchas de las comidas servidas son hechas por la cantina del 9º piso, y su chef principal y guardián de área es Tokitu. Debido a sus comidas deliciosas, es el personaje de Overlord que tiene el honor de tener más pegatinas de CZ, con un máximo de 4 que podemos ver reflejado en el propio diseño del personaje en la novela, con las 4 pegatinas de Ungen en su delantal. Es que se las pone a todo. Y eso va a ser todo por este vídeo. Recordad que tenéis más curiosidades de Overlord largas y pequeñas con los shorts en el canal, y acordaros de suscribiros y darle a la campanita para mucho más. Venga, chao.